Entonces, la primera doctrina es que la Biblia es la máxima autoridad de la iglesia y no solamente de camino y de vida, ¿no? Es la máxima autoridad de la iglesia. Nuestros pastores, nuestros maestros, nuestros ministros se pueden equivocar. De hecho, se equivocan y se van a equivocar. Lo que no se equivoca es la palabra de Dios. ¿Ok? Esa es nuestra primera doctrina. Ahora, si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y que me habla verdad sobre todo lo que dice, entonces tengo que creer en el Dios que está descrito en esta Biblia. ¿Ok? ¿Y cómo es el Dios que está escrito en esta Biblia? Es eternamente existente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estos tres son uno. En pocas palabras, somos trinitarios, creemos en la Trinidad. Esa es la segunda doctrina. ¿Ok? Biblia, palabra de Dios, somos trinitarios. La tercera doctrina se desprende de la segunda, y es la divinidad de Jesús. ¿Ya? Necesitamos decir que Jesús es Dios. Es muy importante eso. ¿Y por qué lo remarcamos o sea, en las creencias fundamentales, para nosotros son 9, para otras iglesias pues, las pueden reducir o las pueden aumentar, pero es básicamente el mismo contenido, ¿ok? Pero ¿por qué nosotros damos un extra en decir que Jesús es Dios si ya lo intuimos con la Trinidad? Porque hay ciertas herejías, ¿no? Como los mormones, como los testigos de Jehová, que no creen que Jesús sea Dios, o que creen en la Trinidad como los mormones, ¿no? Que te dicen que son uno en propósito, pero no en sustancia, ¿ok? Entonces, tenemos que decir que Jesús es Dios. Esa es nuestra tercera doctrina. La cuarta doctrina va con la naturaleza de Jesús. Si Jesús es 100% Dios, también creemos que es 100% hombre. Por lo tanto, creemos en que tuvo que nacer de una virgen. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces, creemos en el nacimiento virginal. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las cuatro primeras? La Biblia es la palabra de Dios, la Trinidad, divinidad de Jesús, nacimiento virginal. ¿Ok? Todo esto habla de quién? De la esencia de Dios, de quién es Dios, de cómo es. Lo siguiente viene que ver con la historia de salvación. ¿Cuáles son estas doctrinas? Sería que nuestros pecados son borrados o son perdonados por la sangre de Jesús. ¿Ok? El famoso versículo de la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, literalmente es esa doctrina. El siguiente sería, ¿qué otra cosa? ¿Cómo obtuvimos esta salvación? Por gracia y por el sacrificio de Jesús, no por mi sacrificio. ¿Ok? Entonces, esas son las dos cosas sobre que hizo Jesús. El perdón de nuestros pecados por su sangre, nuestra salvación por su sacrificio y por su gracia. ¿Ok? Lo siguiente es la resurrección. Jesús resucitó y no está porque se fue, ascensión, ¿no? Entonces, el siguiente sería resurrección y ascensión. Ahora, ¿qué es lo que esperamos? Que vuelva, ¿no? Entonces, esa sería la segunda venida. Y una vez que venga, que va a haber juicio para saber en qué terminamos, ¿no? Cielo, infierno, que sería la novena doctrina. Ahora, si se dan cuenta, tiene como un hilo conductor. La esencia, lo que hizo Jesús, nuestra esperanza. Por eso es el Evangelio. Hablamos de cómo es Dios o quién es Dios, en dónde en su palabra vemos quién es Dios, qué hizo y cuál es nuestra esperanza. Esa es la doctrina. ¿Ok? Ahora, hay dos doctrinas más, que son las doctrinas que tenemos como camino de vida, que son doctrinas menores. Ahorita voy a explicar la diferencia entre mayores y menores. Y es que creemos que en la continuidad de la obra del Espíritu Santo, ¿ok? Somos continuistas, no somos cesacionistas. Eso ya lo vamos a explicar más adelante, pero básicamente los cesacionistas dicen que el Espíritu Santo ya no actúa como antes. Entonces, no hay don de lenguas, no hay profecía, no hay milagros de sanidad, no hay estas cosas.
Y la otra doctrina que creemos es que nosotros somos sanos por el sacrificio y las llagas de Cristo. ¿Ok? Sanidad divina. Esas son las dos grandes doctrinas menores de camino de vida. Ahora, ¿qué es esto de doctrinas mayores y doctrinas menores? Ahora que ya han revisado todas las doctrinas, ¿no? No es tan complejo. Las doctrinas mayores es donde nosotros tenemos unidad. Si tú no crees en una de estas, no te puedo llamar cristiano. Así, de plano. Si tú no crees en una de estas, eres un hereje. ¿Ok? No puedo decir que seas cristiano. Dudo de tu cristianismo. Y así es como nacen las sectas, ¿no? Se van de esta doctrina. Las doctrinas esenciales son total y 100% bíblicas. Por lo tanto, hay una sola interpretación. Trinidad, deidad de Cristo, todas estas. Han sido creídas por la iglesia desde siempre, ¿ok? En todo tiempo y en todo lugar desde el inicio de la iglesia. Mientras más haces exégesis, o sea, mientras más estudias la Biblia, más se fortalecen, no se debilitan. Todas las iglesias cristianas las creen y si se rechaza una de estas enseñanzas, ¿no? Sales de la ortodoxia cristiana, ¿ok? Por otro lado están las doctrinas no esenciales. ¿Cuáles son las doctrinas no esenciales? Las doctrinas no esenciales siguen siendo bíblicas, ¿ok? También son bíblicas, pero admiten distintas interpretaciones. Mientras las doctrinas fundamentales tienen una sola interpretación, las no esenciales admiten distintas interpretaciones, ¿ok? Pero en ningún caso pueden ir contra alguna doctrina esencial. Si la doctrina no esencial contradice en algo la doctrina esencial, no es doctrina, punto. Eso es herejía también, ¿ya? Y son importantes para la vida de las iglesias locales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren ir a una iglesia, pueden hacer lo que se llama el triaje teológico. Entonces, ¿cuál es tu número uno? ¿Qué es lo fundamental? Que tengas las doctrinas fundamentales claras. ¿No? ¿Por qué? Porque si voy a esta iglesia y alguien me dice, bueno, sí, pues no, pero no sé, a ver, los unicitarios, ¿no? Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, solamente que se van mostrando de maneras distintas durante el tiempo, pero es solamente uno. Y suena bien, pero eso se llama modalismo, es una herejía, ¿ok? Porque básicamente se van mostrando de maneras distintas, pero nunca se pueden mostrar los tres. Son como la misma persona en modos distintos. Esa es una herejía, ya la vamos a ver cuando veamos Trinidad. Pero claro, yo no puedo ir a esa iglesia porque esa iglesia es hereje. Va en contra del punto número uno, ¿no? Principios unitarios. ¿Qué han puesto ahí? Sólido líquido. Uy, no, no. Lo de sólido líquido gaseoso es como que no, pero ¿por qué lo hacen? Y encima dicen, ¿no? Ponen hielo seco para que salga el gas, pero eso tiene CO2, o sea, ni siquiera es H2O para decirlo, ¿no? O sea, hasta las patas todo. Pésimo ejemplo, pero sí, esa es una herejía, ¿no? O el lapicero, o el huevo, y el shamrock, hay muchísima. Uy, no, Dios la madre, y ese es otro nivel. Eso ya estás en otro nivel, ¿no? Ok, entonces, eso es lo primero. En esto, en nuestro primer filtro, que son las doctrinas fundamentales, la iglesia muestra unidad. Toda la iglesia siempre va a mostrar unidad. El segundo filtro ya es distinto, ¿ok? El segundo es algo como que yo puedo discrepar en esto, o sea, son las doctrinas no fundamentales, ¿ok? Quizá no vaya a poder adorar junto contigo por este tipo de discusiones. Por ejemplo, yo soy igualitario y otro es un complementario, ¿ok? Y el complementario dice, mira, no puedo ir a una iglesia con una mujer pastora. Entonces, sigo creyendo que él es cristiano y él sigue creyendo que yo soy cristiano, pero no puedo ir a la iglesia con una pastora, por ejemplo, en su caso.
Entonces, no es un problema prioritario, sino secundario. Entonces, aquí simplemente, si nos dividimos, mostramos gracia y entendimiento los unos con los otros, ¿no? Esta es la razón por la que existen diferentes denominaciones. Esta es la razón por la que existen diferentes iglesias, ¿no? En donde todos vamos a tener puntos distintos de ver, ¿no? He puesto solamente un par, pero hay otros. Y el tercer punto sería una discusión donde puedes discrepar, ¿ya? Pero a diferencia de en este, no me importa tanto. Ya. Es como que puedo alabar junto contigo. Si sale, no sé si volvemos a entrar o les mando otro link, ¿ya? Pero en el caso del tercer triaje, son creencias que yo me puedo poner a alabar a tu costado y no me voy a pelear, no me incomodan tanto. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Yo me someto al liderazgo de mi iglesia, aquí creen esto, yo no lo creo tanto, pero no me voy a morir por eso, ¿no? Que si son milenialistas, premilenialistas, amilenialistas o lo que sea, si creen en el rapto o no creen en el rapto, a mí personalmente no me incomoda, entonces puedo ir a esa iglesia. Ahora, si a ti sí te incomoda el nivel de un nivel 2, no vayas, no vas a terminar sufriendo. Pero ese es como que tu triaje, ¿no? De puedo estar o no puedo estar en esta iglesia. Entonces, esas son las doctrinas fundamentales. Ahora, sí quiero entrar un poco en el mapa de lo que acabamos de hacer con las doctrinas, sobre todo con la parte de salvación, porque esta es la parte más del evangelio, ¿ya? Y quiero que lo vean ya como un todo. Ah, cuando Dios hace la creación, hace un jardín, ¿cierto? Crea este jardín y pone humanitos dentro, ¿no? Adán y Eva. Ahí los crea del polvo. Genial. Y acá hay algo muy importante, porque dice que los crea a su imagen y semejanza. Y yo quiero que entiendan esto porque cuando veamos pecado, veamos gracia, veamos todo, necesito que ya tengan el mapa completo en su cabeza. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea a su imagen y semejanza. Ahora, ¿qué significa imagen y semejanza? No significa que Dios tiene dos ojos, dos orejas, una nariz y una boca. ¿Ok? Es mucho más profundo que eso. Si nos quedamos con eso, nos quedamos en lo más básico. Que Dios nos haya creado a su imagen y semejanza es como una foto, ¿no? Por ejemplo, aquí Yasmín tiene millones de fotos en su celular y los tiene que borrar constantemente, ¿cierto? Entonces, ¿pero para qué guarda tantas fotos, Yasmín? Porque quiere recordar algo o recordar a alguien. Y esa es la razón por la que existe una imagen, ¿no? De sus gatos. Entonces, ¿por qué tienes esto? Porque quieres recordar, cuando Dios nos crea su imagen y semejanza, es porque nosotros somos la representación de Dios ante la creación. ¿Ok? Somos la representación. De hecho, ustedes saben los mandamientos, me imagino, en el colegio les enseñan a medio mundo cuáles son los mandamientos. Y uno de esos es no harás ídolos, ¿cierto? El segundo es amas a Dios por sobre todas las cosas y no te hagas ídolos. La palabra que usan para ídolos es selem, que es la misma que se utiliza por primera vez en la Biblia cuando nos crean. Nosotros somos el selem de Dios. Selem significa imagen. ¿Por qué Dios no quiere que hagas imagen? Porque Él ya hizo una de Él, nosotros. Y cualquier imagen que tú hagas atenta contra tu propia identidad de ser la imagen de Dios. ¿Ok? Entonces, tú eres la imagen de Dios, la representación de Dios en la tierra. Te dice domina. ¿Quién domina? Dios. ¿A través de quién? Del ser humano. Y esto es muy importante también entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos esperando de que Dios haga una cosa así, wow, milagrosa y todo. Y Dios siempre desde la página uno usa al ser humano para obrar en el mundo. ¿Ok? Y esa es nuestra identidad. Somos imagen de Dios. Lo segundo que habla de nosotros es que caminamos junto con Dios. Y tú no caminas con desconocidos, ¿cierto? Y si era desconocido, lo empiezas a conocer. Entonces, ¿qué implica esto? Que nosotros teníamos una relación personal con Dios. Y si nosotros caminamos con Dios, hacemos la voluntad de quién? De Dios.
Entonces, el ser humano, la definición bíblica de ser humano es un ser que está hecho a la imagen de Dios, o sea, que es la representación de Dios ante toda la creación, que tiene una relación personal con Dios y que hace la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahora, obviamente, tú te miras al espejo y dices, ese no soy yo acá ni de avalas. No, yo soy recontra pecador, a veces no entro en la presencia de Dios y todo mal. Entonces, pasó algo. ¿Ya? Y aquí vamos a ir centrando por qué, porque ahí van a ver por qué tenemos algunas de nuestras creencias menores, ¿no? Pero nosotros decimos, popularmente, gracias a las combis de nuestro país, que Jehová es mi pastor, pero también que Dios es amor, ¿cierto? Está en todo sticker de combi que se respeta, uno de esos dos stickers vas a encontrar. Ok, si decimos que Dios es amor, aquí hay algo que es muy particular, ¿ya? ¿Ustedes pueden obligar a alguien a que los ame de vuelta? No, ¿cierto? Emma, Haas, ustedes están casados, saben que eso no funciona así. Chero está por casarse, también lo sabe. Tú no puedes obligar al otro que te ame de vuelta. No se puede, porque para que exista el amor hay una condición. Se llama libertad. ¿Ok? Entonces, si tiene que haber libertad para que... Ahora, piensen esto, Dios es amor y nosotros somos su reflejo, ¿cierto? Eso quiere decir que si Dios es amor, nosotros tenemos que tener la capacidad de amar. Pero para poder tener la capacidad de amar, tenemos que ser libres. Así que Dios pone un árbol en el medio del jardín. ¿Por qué Dios puso un árbol para tentar al ser humano? Porque necesitaba darnos libertad para que nosotros podamos amar de vuelta. ¿Y el árbol qué representa? La gran decisión. Yo lo tomo personal, ¿no? Toño, ¿qué vas a elegir? ¿Ser la imagen de Dios, tener una relación conmigo y hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? ¿O vas a hacer lo que te pega la gana? Eso representa el árbol del conocimiento del bien y del mal. El lenguaje bíblico es ver algo con tus ojos, considerarlo bueno a tus ojos y tomarlo. ¿Ok? Eso es lo que representa el árbol y aquí viene lo principal. ¿Ya? El pecado, la palabra pecado, kata o amartía en hebreo y en griego, significan lo mismo, significa errar en el blanco. Yo le quiero dar, no sé, a un blanco y le doy a otro lado. ¿Ok? La pregunta es, ¿a qué estás cerrando? Y durante muchísimo tiempo la gente se mata diciendo que el pecado es malo porque es moral y se van a lo moral. Y en cierta medida sí, ¿ya? O sea, pecar es malo porque Dios es la moral y su voluntad es buena. Entonces pecar es no hacer la voluntad de Dios, entonces es hacer lo malo. Pero eso es quedarte en un nivel teológico muy bajo. ¿Por qué? Porque de ahí vienen los filósofos, ¿no? Ahí viene Nietzsche, viene Sócrates, viene todo el mundo y se comienzan a pelear sobre cuál es la ética correcta. ¿Ok? Pero el problema del pecado no es solamente moral, es identitario. Dios odia el pecado por lo que hace en ti. Te deshumaniza, te bestializa, te quita lo que eres. Recuerden, al infierno no van los seres humanos, ¿ok? El pecado te destruye, te deshumaniza, te quita la humanidad que tú tienes. Por eso es que Dios odia tanto al pecado, no solo por la decisión que tomes, sino por lo que hace en ti. ¿Se entiende? Destruye tu identidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Pecaste, ¿eso qué implica? Tienes que morir. Dios dijo, el día que coman, morirán. ¿Y quién fue el primero que celebró esa vaina? El enemigo. Dijo, tú dijiste que van a morir, que se mueran. Quiero ver sangre. Ahora, todo el mundo dice, entonces Adán y Eva murieron de manera simbólica y espiritual. No, ¿ya? Y aquí es muy importante, porque en Génesis 3, creo que está en el versículo 21 o 22 por ahí, sale que Dios los viste con piel de animal. ¿Han leído ese versículo? Chiquitito, es una nada, es la mitad del versículo. ¿Saben por qué es tan importante ese versículo? Porque en Génesis 1 el ser humano no comía animales, comían solo plantas.
Entonces nadie moría. Para que te vistan con piel de animal, ¿qué le tiene que haber pasado al animal? Morir. Ok, entonces hay un animal que muere en lugar nuestro, por nuestro pecado. Y la palabra que nos viste de vestirnos es de como una especie de abrigo, o sea, es algo que te cubre totalmente. Y la idea de esto es que Dios mata a alguien en nuestro lugar. Hay sangre por nuestro pecado, pero eso solamente nos cubre de un pecado. Entonces Dios nos tiene que sacar del jardín.